Estamos también con el director del Colegio Médico de Concepción, doctor Acuña. Cuéntenos un poco para saber cómo el día a día, para saber la situación. Concepción ha estado y el Biobío ha estado tan complicado, ha tenido de las cuarentenas más largas de todo Chile. Tengo una cifra acá de las 1.618 muertos en la región del Biobío, pero a eso se suman más de 500 cuando son los casos atribuidos a COVID, pero sin PCR. Cuéntenos un poco, doctor, en lo cotidiano, cómo se está viviendo, qué está pasando en las UCI, qué está pasando en las clínicas, en los hospitales, la falta de camas que también ha sido noticia en su región. Buenos días. Hola, muy buenos días. Un saludo con mucho cariño y un especial saludo a los colegas en el panel y a las personas que están trabajando en este momento en las unidades de cuidado intensivo y a la gente que está trabajando en vacunación. Yo quisiera comentar que efectivamente estamos, igual que lo que comentaron recién los colegas, en una situación crítica. El personal está muy cansado, llevan trabajando más de un año. Nosotros al principio teníamos unas notables diferencias geográficas en la pandemia, que hoy día ya no son tantas, porque hoy día estamos todos pésimos, pero al principio había notables diferencias y entonces nosotros tuvimos que recibir más de 100 pacientes de Santiago para ser ventilados y atendidos en nuestras unidades de cuidado intensivo. Bueno, hoy día también hemos trasladado pacientes a otras regiones, pero al principio nosotros nos fuimos más lentos, no conocemos bien las razones y probablemente aquí hay un primer comentario, y es que toda nuestra sabiduría no es tal. Nosotros tenemos conocimiento, tenemos 12 años de universidad, los que estamos probablemente aquí en el panel, y esos 12 años de universidad nos dan mucho conocimiento. Y también tiene ese mismo cantidad de conocimiento, tienen las autoridades, pero la sabiduría parece que nos va acompañada con los años de universidad. Tenemos mucho que aprender, tenemos que reconocer con humildad que esto nos está quedando grande, que no hemos sabido hacer las cosas, y si bien es cierto, hay que aplaudir que tengamos 4 veces más camas de cuidado intensivo, si no estaríamos realmente llenos de muertos. Gracias a estas 4 veces más camas de cuidado intensivo tenemos menos muertos. Tenemos que reconocer las bondades de la vacunación, pero tenemos que reconocer que hay muchas cosas que todavía no sabemos y estamos aprendiendo todos los días, y tenemos que pedirle, no sé, a Dios, a la Pachamama, a la tierra, a las energías, que nos den sabiduría para aprender. Y yo creo que esto es una lección país, que tenemos que bajarnos de ser los jaguares de América Latina, reconocer que somos unos tiernos gatitos aprendiendo, y aprendizaje de todos. Aquí yo quiero que entendamos que no es cuestión de apuntar con el dedo a uno o al otro. Somos todos responsables, todos hemos hecho cosas buenas y todos hemos hecho cosas malas. Y la cosa más mala que hemos hecho es no ponernos de acuerdo y no trabajar en conjunto esta pandemia. Es tremendo, porque cuando la población no entiende es porque el mensaje lo hemos dado mal. Y si el mensaje lo hemos dado mal es porque cada uno de nosotros se ha creído dueño de una verdad y se ha puesto a transmitir esa verdad en sus redes sociales, en sus medios, en sus amigos, en sus gremios, en su ministerio, con sus posibilidades de financiar diarios o entrevistas de televisión. Pero no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo todos juntos para dar un mensaje unitario, un mensaje coherente y sobre todo un mensaje testimonial. Porque ¿cuántos de nosotros hemos roto las reglas? ¿Y cuántas veces muchos de nosotros que hemos roto reglas hemos estado en puestos de dirigencia gremial, de dirigencia académica, de dirigencia política? Aquí son tan culpables el gobierno como los parlamentarios, los alcaldes, los dirigentes de los gremios y nosotros los académicos. Yo creo que es tremendo que tenemos que reconocer como país que todos tenemos una gran parte de culpa, y que muchas de estas personas que han fallecido, que ya no van a estar entre nosotros, son porque no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo como país para hacer las cosas juntos, bien y testimonial. Qué vergüenza cuando nos enteramos por redes sociales o por amigos que una autoridad fue con su conductor a un asado de familia, y ese conductor dice, bueno, si el jefe va al asado, yo puedo hacer un asado con mi familia. Entonces estamos en un momento tremendo de país. Tenemos que escribir una nueva constitución, y esta nueva constitución la vamos a escribir desunidos, teniendo el mejor sistema, uno de los mejores sistemas de vacunación del mundo. Habíamos sido capaces de multiplicar por 4 nuestras camas de cuidado intensivo, y la pandemia nos está ganando. ¿Qué estamos haciendo mal? Yo creo que hemos hecho mal el pelearnos entre nosotros, mirarnos unos a otros, apuntándonos con el dedo, cada uno queriendo ser protagonista de la pandemia. O esto lo hacemos entre todos, o nos va a seguir ganando el virus. Fíjate la paradoja del destino. Fíjate lo tremendo que es que teniendo vacunas, les hago conciencia de lo siguiente. Ustedes recuerdan que hace 4 o 5 meses atrás, 8 meses atrás,
todas las semanas había una noticia: sumario sanitario, el servicio de cirugía del hospital tanto, sumario sanitario, el servicio de pediatría del hospital tanto, 15 médicos, 12 enfermeras contagiados, 40 personas a cuarentena. Eso ya no lo tenemos. Hemos vacunado el 100% del personal hospitalario y ya no tenemos los brotes intrahospitalarios de funcionarios. Significa buenas noticias, o sea, tenemos vacuna, tenemos la mejor noticia del mundo, tenemos cuidados intensivos y sin embargo la gente sigue muriendo. ¿Qué van a decir nuestros nietos? ¿Qué van a decir nuestros bisnietos? Abuelos, porque ustedes no fueron capaces de ponerse de acuerdo. No conocía a mi otra abuela, no conocía a mi tío que se murió en la unidad de cuidados intensivos. Qué paradoja del destino, que teniendo vacuna siga muriendo gente. Eso es porque no hemos aprendido a comunicarle a la población. Y no podemos apuntarlos con el dedo y decirles: ustedes son todos unos ignorantes, tales por cuales, que no saben comportar. Porque el mensaje no hemos sido capaces de darlo en forma clara, unitaria y sobre todo testimonial, comportándonos todos con el ejemplo. Bueno, disculpa mi vehemencia, Juan, pero no solamente son vehementes los santiaguinos. Gracias, Germán. Está bien, doctor, está bien. Germán Acuña, el doctor Germán Acuña, presidente del Colegio Médico de Concepción. Germán, hemos visto imágenes de Concepción también con la locomoción colectiva llena, el transporte público, el tren. También hemos visto tremendos tacos porque la gente trata de ir a sus puestos de trabajo, donde se han hecho algunos cordones. Hablo de la región, ¿no es cierto? Porque Concepción es un centro de trabajo también, pero viene gente de San Pedro, de Chihuayante, Talcahuano, etcétera, y así sucesivamente. ¿Cómo evalúa usted todo aquello? Yo creo que aquí las cosas se han hecho con buena intención, pero no han resultado. Los cordones son erráticos, no hay capacidad suficiente. No tenemos un carabinero para cuidar cada calle y un militar para vigilar cada casa. No lo tenemos y no lo vamos a tener. ¿Esto es de conciencia colectiva o no es? Yo recuerdo que al principio de la pandemia apuntábamos con el dedo a los noruegos, las comunidades científicas, y decíamos: los noruegos quieren hacer una limpieza etaria de su población porque ellos no dieron órdenes, solamente recomendaciones. Sugerimos esto, sugerimos lo otro. A la vuelta de un año, la misma cantidad de muertos en un país que no puso restricciones, sino que solamente hizo recomendaciones. Para nosotros es una cuestión compleja. No entendemos cómo la gente sale corriendo. Aquí nosotros hicimos una revolución contra el gobierno recién, cuando fue el 18 de septiembre, y se planteó el Fondéate en casa, y se dieron recomendaciones que a nosotros nos parecieron una tontera mayúscula, de que la gente se juntara en grupos de hasta no sé cuánto, en los pasajes, en las calles, etcétera, cosas que evidentemente se iban a romper, y de hecho los contagios por 18 fueron tremendos. Y nosotros le dijimos al gobierno: no queremos Fondéate en casa, queremos cuarentena. Y nuestro intendente lo convencimos de que lo hiciera. Y estuvieron a punto de echarlo, finalmente terminó yéndose. Pero lo llamaron por teléfono de La Moneda, lo llamaron por teléfono del Ministerio. ¿Cómo se le ocurría a Concepción decir que no queríamos el Fondéate en casa? Tampoco queríamos el permiso de vacaciones. Hay muchas cosas que el sentido común nos va diciendo que no son buenas y que acá en Concepción hemos tratado de pararlas, pero no hemos sido capaces porque el centralismo de este país es tan brutal. Imagínense ustedes, cuando comienza la pandemia, nosotros convencemos a la mesa social y el comité de emergencia, convencemos al intendente y al Ceremi de pedir una primera cuarentena. En ese tiempo, la cuarentena se pedía a Santiago y demoraban 7 días en contestar que sí o que no. Cuando contestaban que sí, era porque el argumento era razonable. Y esta cuarentena llegaba 7 días más tarde. ¿De qué sirve una cuarentena 7 días más tarde de lo que las autoridades regionales la piden? ¿Saben de qué sirve? De muchos más muertos. 7 días en que aumentan los contagios y aumentan los muertos. Y yo hago responsable, en este caso, al centralismo. El centralismo brutal que hemos tenido en este país, que ningún gobierno ha sido capaz de vencer. El centralismo brutal es responsable de enfermos y muertos. Cuando pedimos una restricción de movilidad y esta llega 7 días más tarde, en esos 7 días personas enferman y personas mueren. Y estas personas que enferman y mueren tienen nombres, apellidos, historias personales. Son dolores de familias. Y los causantes de estos dolores de familia son el centralismo brutal que existe en este país. Al principio, cuando había comunicación en programas como este y otros, se hablaba solo de Santiago. Y cuando se empieza a desconfinar Santiago y empieza la gente a salir a correr en los parques, entrevistaban y mostraban a jóvenes y adultos corriendo en los parques. Y teníamos en el resto del país ciudades que estaban en cuarentena. ¿Qué veían los jóvenes? ¿Qué veían las personas en la televisión? Veían a la gente corriendo y decían: bueno, si corren ellos, yo no puedo salir a correr. Y se rompían las cuarentenas y salían a correr. El centralismo de este país no solamente es un tema de las autoridades, también es un tema de los medios de comunicación social. Entonces, usted me pregunta: ¿qué pasa en Concepción? En Concepción pasa lo que quiere Santiago que pase. Y lo que quiere Santiago que pase, en nuestro caso, fue que tengamos más enfermos y más muertos por los retrasos de la toma de decisiones.
Bueno, esto que estaba diciendo es brutal. Bueno, sabemos que el centralismo es una de las pandemias que hemos tenido por mucho tiempo, ¿no? Hay elecciones de gobernador próximamente, una forma quizás de poder empezar una descentralización, solamente de comenzarla. Lo que sí, no, Germán, nosotros siempre hemos estado preocupados de provincia, quizás porque con Monse somos de provincia y hemos tratado siempre de meter esa cuña. De hecho, a toda la gente del sur y del norte de Chile les pedimos que tengan un poquito de paciencia. Vamos a ir a comerciales ahora, los de Santiago no nos importa lo que piensen. Pero a la gente del sur y del norte les pedimos un poquito de paciencia. Vamos y volvemos de inmediato.